Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado Sistemas Judiciales Comparados, en esta oportunidad Israel, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de Fundejus. Está coorganizado con la Universidad del Museo Social Argentino. Asimismo, nos ha llegado una misiva de la Embajada de Israel en Argentina que dice lo siguiente: fechada Buenos Aires, 30 de junio del 2020, distinguido doctor Joaquín Darrocha, por medio de la presente tengo el honor y el placer de agradecerle el interés por el estudio del sistema judicial de Israel en el marco de la exposición sobre sistemas judiciales comparados Israel, Perú y Francia. Nos sentimos sumamente honrados con el abordaje de esta temática que sin dudas cooperará con las excelentes relaciones bilaterales de amistad que existen entre las dos naciones desde hace 71 años. Sin otro particular, aprovecho la ocasión, doctor Darrocha, para saludarlo con mi más alta estima y consideración. Firmado Galit Ronen, embajadora de Israel. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les pedimos que canalicen las preguntas que tengan para los disertantes a través del sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el vicepresidente de Fundejus, Alfredo Ruiz Paz. Buenas tardes a todas y todos. Tengo el honor de presentar esta actividad que forma parte del convenio que hace un tiempo hemos firmado con el Museo Social Argentino, donde estudiamos los distintos sistemas judiciales comparados. Hoy, o sea, en el mes de junio ya hemos hecho actividad y ahora en el mes de julio comenzamos con el Estado de Israel, con una particularidad que en este caso tenemos al doctor Amiras, representante de la abogacía de Israel, desde Israel, y después vamos a tener a un rabino que nos ha de explicar. Aquí, como siempre, esta actividad está coordinada por la doctora Laura Mato, quien se va a quedar encargada de la coordinación de ello. Desde ya, muchísimas gracias a los disertantes, con algunos de los cuales, con el doctor Fiumara, nos conocemos hace muchísimos años, por culpa de mi edad será, y al doctor Amiras, que tengo el gusto de conocerlo en este momento. Doctor Amato, se hace cargo usted de la actividad. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, vicepresidente. Buenas tardes a todos. Yo también les doy la bienvenida a esta segunda parte relativa a la presentación de la cuarta edición de Sistemas Judiciales Comparados, en el marco de este convenio suscrito por la Universidad del Museo Social Argentino y Fundejus. Hacemos referencia a segunda parte, que como bien señalaba el vicepresidente, en el mes de junio hemos abordado 3 sistemas americanos, el de Panamá, Costa Rica y Ecuador. Es acertado recordar que la labor de todas las ediciones de esta investigación abarcó una indagación científica de 27 países ubicados en distintos continentes, como Asia, África, Europa y América. También consideramos importante hacerles saber que toda la tarea investigativa tiene una naturaleza descriptiva, ¿sí? Siempre orientada a representar al lector, la organización judicial, normas de estrato superior, las leyes de creación de órganos y competencias, el modo de selección y remoción de los jueces, el papel que desempeña el Ministerio Público Fiscal, la defensa pública y sobre todo el acceso a la justicia. Y también intentamos abordar un cotejo con el sistema judicial argentino desde el punto de vista constitucional. Finalmente, queremos señalar que el trabajo es un trabajo que calificamos de labor de final abierto. En primer lugar, porque seguiremos en un futuro abocados a estudiar nuevos sistemas, y la segunda cuestión calificativa importante es que al cotejar los sistemas judiciales comparados, Fundejus cumple con uno de sus objetivos más importantes, que es aportar, ¿sí?, elementos científicos para mejorar el sistema judicial argentino. Dicho esto, y ya adentrándonos a la presentación del Estado de Israel, destacamos que el autor de esta investigación es el doctor
Franco Fiumara. Asimismo, en el panel del día de hoy contamos con 2 disertantes de lujo que realizarán sus aportes de acuerdo a cada una de sus incumbencias. El primero de ellos es el doctor León Amiras. Él es abogado, máster en leyes por la Universidad Hebrea de Jerusalén, es presidente en ejercicio del Colegio de Abogados de Jerusalén y presidente de OLEI, la Organización de Inmigrantes de América Latina, España y Portugal en Israel. Les comento que en segundo término destacamos dentro de este panel, además de nuestro investigador, al rabino Fischel Slagen. Vamos a escuchar su intervención previamente grabada, ya que se encuentra este mismo día y a esta misma hora participando de una sesión en la legislatura porteña, dando tratamiento sobre tablas a un proyecto de consulta obligatoria, bioética, en el uso del respirador artificial en materia de pandemia. El rabino es postdoctorado en bioética, doctor en filosofía, máster en filosofía jurídica y se desempeña como director de AMIA Cultura. Es docente e investigador académico en bioética en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. También es docente de la materia de metodología de la investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Matanza y en Historia Social y Política del Judaísmo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Posee en su haber más de 140 trabajos científicos publicados en su área de investigación, entre libros, papers, artículos, disertando extensamente y en varios idiomas en congresos y simposios, recibiendo premios y distinciones nacionales e internacionales por los y destacados aportes y contribuciones de sus investigaciones. Ahora bien, en relación al investigador del día de hoy, el doctor Franco Marcelo Fiumara. Él es juez en lo criminal en la provincia de Buenos Aires, doctor en ciencias jurídicas, doctor en ciencias políticas, posee posgrado por la Universidad de Bari, es becario y profesor invitado de la Chaven, fue condecorado como oficial de la Orden de la Estrella Italia, es profesor benemérito de la Universidad Aldo Moro de Bari y ha dictado cursos en Francia, Polonia y Alemania. Es ciudadano y huésped ilustre de varias ciudades argentinas. Es becario del programa Personalidad Futura por Francia. También se desempeña como docente de grado, posgrado, investigador y consejero de la Universidad Nacional de La Matanza. Y es disertante internacional con numerosas publicaciones de artículos y libros. Entre los más destacados mencionamos Educación y Justicia como métodos de prevención y genocidios, El voto del ciudadano italiano en el exterior, y es coautor de Fascismo y Utah Jazz, Políticas del Horror. Bueno, hechas estas presentaciones por razones de horarios, en Israel ya han pasado más de las 11 de la noche, nos parece acertado que el doctor Amiras tenga la palabra en primer término. Para darnos su aporte y de existir preguntas, les vamos a pedir que por favor las elaboren ahora. Las restantes, que eventualmente se presenten, serán contestadas, como siempre, a través de nuestro email institucional. Después de la intervención del doctor Amiras, escucharemos a nuestro investigador y luego compartiremos el video que nos ha hecho llegar el doctor rabino Slagen. Bueno, dicho esto, doctor Amiras, le doy la palabra. Bueno, realmente es un gran desafío para mí, desde Israel, poder en poco tiempo, en unos 10 minutos, poder contarles en síntesis lo que es el sistema jurídico israelí. Por ser el sistema jurídico israelí un sistema práctico, un sistema con una base del derecho británico, en el que, a diferencia del derecho español, las leyes se acatan y se cumplen, y en lo criminal tenemos en nuestras cárceles desde el expresidente hasta el ex primer ministro, hasta el ex ministro de Economía. En un momento dado en Israel decían que
cuando los presos estaban comiendo, por ahí le decían, tienen que levantarse todos porque está por entrar el gobierno, porque todo el gobierno está preso. El amor por la justicia, lo que se dice en hebreo, tzedek, tzedek tirdof, o justicia, justicia perseguirás, es un dicho que no queda en los libros solamente, y tenemos un sistema jurídico muy especial en este joven país, un país de solo 70 años. Sus abuelos, muchos son más grandes, son más antiguos que el propio Estado de Israel, y le puedo decir yo como jurista latinoamericano, que estudié mi primer título en la Universidad Nacional de Córdoba y mi máster en leyes en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que cuando hago la comparación, ¿no?, y llego a un país en el que no tenemos códigos y sí tenemos leyes, en el que no tenemos una constitución, pero sí tenemos leyes constitucionales que son respetadas de manera realmente increíble, puedo decirles que si algo puedo comentarles de este sistema es que es un sistema muy sencillo, muy moderno, en el que todos los juicios son orales, tenemos una primera instancia, que son las cortes de magistrados, o lo que se llama en hebreo el Beit HaMishpat Shalom, que no es la corte de paz, Shalom es paz, pero no es la corte de paz, es una primera instancia, luego el Beit HaMishpat Mejozi, o la corte de distrito, y luego la Corte Suprema de Justicia. Lo interesante de este sistema es que es un sistema práctico, en que toda ley que existe se cumple, en que tenemos un sistema policial muy activo, que es parte de lo que se dice la fiscalía, lo que sería el juez de instrucción de ustedes, aquí lo hace la policía. Tenemos jueces que son muy respetados, casi está muy poco politizada la judicatura, sin ninguna duda que cada gobierno trata de poner a sus jueces, si son jueces de derecha o de izquierda o de centro, cada cual trata, pero luego que ese juez ya es juez, realmente aplica su justicia de acuerdo a su conciencia y no tanto a sus ideas políticas. Yo estoy activo en el Colegio de Abogados desde el primer día que llegué aquí a Israel. En este momento soy presidente de ejercicio del Colegio de Abogados de Jerusalén. En Israel tenemos aproximadamente unos 90.000 abogados. Cuando yo llegué, mi matrícula es la número 14.000 y la de mi socio la número 4.000. Entonces hay un chiste que dicen que en Tel Aviv, cuando tirás una piedra, o le pegás a un gato o le pegás a un abogado. Hay muchos abogados. Eso ha bajado mucho realmente el tema honorarios, el tema del nivel de la profesión. Hace pocos años se estudiaba en Israel solamente en las universidades y empezaron con colegios privados, unas especies de, ¿no es cierto?, universidades terciarias, y hoy realmente tenemos pero muchos abogados. Eso es Israel. En esta época del coronavirus en Israel hemos aprendido cómo se puede vivir sin burocracia. En la justicia penal se trae en vez de traer al imputado durante 4 o 5 horas en un camión y dejarlo y subirlo al juez, el imputado se queda en la penitenciaría, lo filman con un sistema de videoconferencia y el juez le hace las preguntas, está con el abogado, y todo eso se hace con sistema de Zoom o con sistema de Skype y sin ninguna burocracia. Lo mismo en el área notarial, lo mismo en las declaraciones juradas. Vamos a decir, muchas cosas que pensamos que eran realmente importantes, nos damos cuenta de que son menos importantes, que también se puede vivir sin la burocracia. Es verdad que tenemos máscaras y estamos en Israel ante una segunda ola del coronavirus, entonces nos estamos asustando un poco de nuevo. Acá se vive la vida como que el pueblo judío decidió de que el coronavirus se terminó, o que un juez de la Corte Suprema le sacó una orden de detención al coronavirus, y no es así. Lamentablemente estamos pasando una época. Pero bueno, qué gusto poder estar con el doctor Franco Fiumara y con todos nuestros amigos juristas de América Latina, esa América Latina del derecho romano, esa América Latina de grandes libros, de grandes obras jurídicas, y ojalá que Dios, ese Dios de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes, nos ayude un día
a que todo eso que está escrito en los libros de Argentina y de América Latina sea aplicado en la práctica, así como los ingleses o el mundo anglosajón o el mundo israelí lo logra todos los días. Así que no les quiero robar más tiempo, saludar, veo al doctor Gabriel Armunt, un gran amigo, veo a todos nuestros amigos, y les envío realmente un shalom, un mensaje de paz desde Jerusalén, desde Israel. Muchas gracias, doctora Miras, por su exposición. Nos llegaron dos preguntas para hacerle. ¿Me escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Bueno, doctor, la primera pregunta dice, ¿cómo funciona el control de la matrícula profesional de los abogados en Israel? El control de la matrícula es similar a la que existe en Argentina, lo que se llama los colegios, los tribunales de ética, que el propio colegio de abogados lo registra. El tema es que no hay que pagar, para presentar una denuncia al abogado, no hay que pagar una tasa judicial, y lamentablemente el cliente, cuando llega el momento que ya ganó el juicio y tiene que pagarle al abogado, más de una vez, simplemente prefiere presentar una demanda, digamos en el tribunal de ética, el abogado se tiene que defender y por ahí tiene que perdonarle los honorarios porque dice, ¿para qué me voy a meter en esto? Hay tribunales de éticas muy duros, muy fuertes. Vamos a decir que el abogado que en Israel se robó la plata del cliente o puso sus dedos en una cuenta de fideicomiso, es muy difícil que se salve. Vamos a decir, si ha habido algún error o algo, vamos a decir, el Colegio de Abogados trata de ayudar a sus abogados que realmente estar 100% seguros que ha habido un error. Pero si hay un abogado, ¿no es cierto? Como en todos lados, ¿no? Hay abogados buenos y abogados malos, algunos mienten y algunos no, seguro ahora se ríen cuando yo digo eso de mienten o no. A esos que se portan mal, el Colegio de Abogados les quita la matrícula, los puede echar por 10, por 20 años o por más. El Colegio de Abogados en ese punto es fuerte, ahora es más fuerte porque el Estado, el Ministerio de Justicia le dijo a Israel, ustedes del Colegio de Abogados se portan bien y empiezan a hacer bien el trabajo de ética, o si no les quitamos la facultad de autojuzgar si se la damos al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia, un empleado, les va a romper el alma. Entonces, cuídense bien, cuiden a sus abogados que no hagan cosas raras, si no, nosotros los vamos a llevar a un empleado público. Gracias, doctor. La otra pregunta que nos llegó es acerca también, bueno, del ejercicio profesional, pero en épocas de COVID-19, ¿no? ¿Cómo está afectando al ejercicio profesional de la matrícula con el impacto del COVID? El Colegio de Abogados ha sacado préstamos especiales para los abogados jóvenes, porque lamentablemente los abogados no tienen trabajo, mucha gente joven, y están en sus casas, encerrados y no pueden trabajar. Los abogados que eran ricos y que se hicieron sus buenas causas de sucesiones y de grandes quiebras, tienen dinero para aguantar 1 o 2 años, pero la gente joven no lo tiene. Y hay otra cosa más que no lo dije antes. En tiempos de coronavirus, la policía se dio cuenta de que no hay que meter prisión preventiva a mucha gente, que se puede hacer prisión domiciliaria, que no es tan necesario juzgar causas que antes las llevaban a cabo. Entonces vamos a decir que hoy no hay mucho trabajo, hay pagos de alquileres, pagos de empleados. Yo personalmente tuve a todo mi estudio 4 meses en licencia sin goce de sueldo y todos hicimos eso porque no había trabajo. La profesión sigue, por supuesto, con máscaras. Esas máscaras por ahí te las sacás y te pones a hablar con el testigo y el testigo te abre en el oído y vos decís una ruleta rusa, o me contagia o no me contagia. No es muy simpático poder trabajar en esta época, pero se sigue adelante. Hay un juez de la ciudad de Beersheba que en una audiencia se contagió de coronavirus, porque justamente en un tema de coronavirus el propio juez se contagió de unos testigos. No es muy simpático el tema, pero es parte de la realidad, seguir adelante, brindando justicia, organizándonos
en lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Esa es la situación. Muy bien, y hay algunas preguntitas más, pero que se pueden resumir en cuanto a la organización judicial también en épocas de pandemia, si están usando medios telemáticos o cómo está organizada la Corte de Paz en ese sentido, ¿no? En cuanto a los servicios que está brindando en esta época. Se está utilizando mucho el tema telemático, este programa, el Zoom, las grandes reuniones y grandes audiencias que antes tenías que viajar 1 o 2 horas para encontrarte, lo haces con el Zoom, pero con ciertas garantías que el Colegio de Abogados pidió, porque en el caso del imputado, la policía lo lleva a una habitación, le pone la cámara del Zoom, y tiene que quedar claro de que tiene su abogado y que se le está explicando en el caso del derecho penal. Todo lo demás, casi todo, se hace telemáticamente por medio de computación, y yo pienso que mucha gente que antes se sentía útil en nuestra profesión en ciertas cosas, ¿no? Que era una pequeña burocracia, hoy el sistema de computación y las computadoras y todo puede hacer el trabajo de esa gente, para bien y para mal. Esa es la situación. A ver. Perdón, lo escucho. Doctor Fimara tiene audio. Gracias, muchas gracias. León, muchas gracias por tu disponibilidad, por estar siempre, por acompañar, a pesar del horario en Israel, ¿no? Que bueno, ya estaremos por ahí en algún momento, cuando nos permita esta pandemia. Por otro lado, también quiero agradecerles a la Fundación y a todos sus miembros, empezando por el doctor Joaquín Darrocha, quien la preside, muchas gracias. Al doctor también Alfredo Ruiz Paz, como bien él dijo, más de 35 años que nos conocemos, más allá de documentos o no documentos, pero realmente siempre admiré el trabajo que él hizo en la justicia. Y también quiero agradecer a un viejo conocido y querido amigo y paisano también, el doctor Eduardo Cisco, ¿no? Que está representando, creo que por aquí he logrado verlo en algún momentito, al doctor León Amiras, que ya lo he mencionado. También quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros de la Embajada de Israel, del embajador saliente como la embajadora actual, y a través de ellos también a Karina Krasuk, que creo que se encuentra presente en el público porque estábamos intercambiando mensajes que no lograba conectarse, y ya está realmente. Y a todos y a cada uno de quienes me han ayudado a recopilar material y también a las traducciones, que me complicaba un poquito tanto mi nefasto inglés como el hebreo, que no está al alcance de mi conocimiento, salvo de modalidades pequeñas. También a todos ustedes que hoy están aquí presentes acompañándonos, es muy importante para poder desarrollar este trabajo. Bien, como bien nos explicó el doctor León Amiras, para hablar de todo el sistema que compone el Estado de Israel actual, nosotros sabemos el Estado fue creado, entró en funcionamiento a partir del 14 de mayo de 1948, día siguiente que el mandato británico se retiraba del mismo, entonces se crea el Estado de Israel como lo conocemos en la actualidad, pero también tenemos que tener otra claridad, que es Eretz Israel, tierra de Israel, que son antiguas soberanías de distintos periodos de los 5.800, de los 5.780 años de historia, que bueno, todos nosotros más o menos en líneas generales conocemos. ¿Por qué les estoy haciendo un poco de referencia histórica? Es imposible, en más de un caso, sobre todo en tribunales de familia, comprender la historia, o si no comprendemos la historia, porque está conformado así el estamento del Poder Judicial. Todos sabemos cuando Abraham fue al otro margen del río, nacen los hebreos del río Éufrates, margen occidental, y Brit, del otro lado del margen, significa, son 3 palabras fundamentales. Israelita es el nombre de Israel, de Jacob, de uno de los patriarcas, época de los patriarcas, israelí el que nació ahora en el estado actual de Israel, y por otro lado, ¿qué es judío? Judío tenemos la concepción del patriarca
del patriarca Yehuda, también hijo de Jacob, pero a su vez también quienes habitaban en el reino de Judea. Explicado esto, vamos a ir en forma directa a la concepción histórica, como le mencioné, después de Jacob, cuando Jacob tiene que irse por determinadas cuestiones como si estuviésemos sufriendo ahora la pandemia, pero que tenía que ver con la falta de alimentos, tiene que ir hasta Egipto, estuvieron 400 años prisioneros, y irrumpe un señor, también como bien mencionó, profeta de 3 religiones, de las más importantes de las monoteístas del mundo, tanto del judaísmo como de todos los cristianismos y también del mundo musulmán, que es Moisés, que según Dan Rousseau fue el gran legislador de todos los tiempos, porque él nos entrega una tabla con 3 mandatos específicos que tienen que ver justamente con el derecho. No asesinarás, tan mal traducido a la lengua hebrea como no matarás. Tenemos no cometer perjuro, por otro lado, como bien lo mencionamos, y son por lo menos las reglas básicas que tenemos nosotros bajados, y no saquearás, no robarás, como otro mandato que nos impone la tabla de la ley. Después vamos a caer justamente en la época del reino justamente de Israel, de Judea, del reino unificado en los 3 grandes reyes, Saúl, el rey David, y con su hijo después Salomón, que construyó el primer templo, que fue destruido siglos después por los asirios. Todos, al que le gusta la ópera, conocen al gran Giuseppe Verdi cuando escribió Nabucco, ¿no? Con su va pensiero dedicado justamente a la nación, al pueblo judío en el exilio, que Verdi anhelaba que Italia sea una nación y que podría en su momento justamente unificarse en el reino de Italia, como bien aconteció finalmente en 1861. Después de Nabucco y la destrucción, viene Ciro con su edicto, con su decreto que permite volver al pueblo judío justamente hacia el Eretz Israel, hacia las tierras de Israel, como los conocemos. Viene el periodo de los asmoneos, y aquí ya vamos a entrar en algo que conocemos quizás un poquito más en toda esta cuestión. Va a estar los sanedrines, que va a tener su fuerte influencia al gobierno del Sanedrín, que son 71 en total los miembros, que tienen poder de justicia. Entre todos ellos son los jueces, o el gobierno, el periodo de los jueces, que son más fuertes en los 3 siglos antes de la era común, o antes de Cristo, hasta el primer siglo posterior a la era común, o después de Cristo, conforme nosotros tengamos la concepción. Imitan lo que era el Consejo de Ancianos de Moisés, que eran los 70 ancianos más el jefe religioso, ¿sí?, que conformaba, llamado también, que elegía al nazi. Nazi, a veces suena, no confundir con nazi, ¿no? Nazi sería el príncipe quien comanda, el jefe, por decirlo de una palabra mucho más sencilla. Viene el periodo también del Imperio Romano, la destrucción, ¿no? Primero con Tito, cuando entra y lleva a los prisioneros, a todos los miembros del reino de Judea, los lleva hacia Roma. Tenemos el Arco de Tito como un testimonio cultural histórico, donde justamente están todas las reliquias sacradas del templo, grabados en el mismo, ya del segundo templo, del templo que había realizado el Herodes en el año 70, tiempo después con Adriano, alrededor del 131 al 135, gracias a la irrupción Simón Bar Kokhba, como que Kokhba en definitiva es cuando Adriano destruye todo Jerusalén. Hace a Aelia Capitolina les había impuesto grandes restricciones, como la prohibición de circuncidarse, que es algo fundamental en la concepción religiosa de los judíos en esa época y en la actualidad, como bien todos conocemos. Bueno, entonces esto llevó a esta rebelión general encabezada por Bar Kokhba, hasta que, bueno, funda Aelia Capitolina, y aquí deja de llamarse el reino de Judea o Judea para pasar a llamarse el reino de Siria, Palestina, para que ustedes más o menos tengan idea, el mandato de Siria-Palestina bajo el Imperio Romano, ¿no?, con un gobernador general romano. A todo esto yo quería manifestarles una cuestión que tuvo que ver con la irrupción que yo dije como época histórica de Jesucristo, el juicio de Jesucristo, en el cual ya tenían reglas procesales los Sanedrín. Ellos acusan, pero la decisión definitiva era el juez, era en definitiva el pretor romano, en este caso Poncio Pilatos,
quien hizo la ejecución de sentencia, como todos decimos. ¿Por qué menciono estas cuestiones? No por hacer una carga justamente esto, sino con reglas procesales que ya en ese momento tenían establecidos los miembros del Sanedrín, por ejemplo, tomar decisiones en 24 horas, ¿sí? Que eran cuestiones que ellos tenían que pensar bien y tenían que votar justamente todos los miembros integrantes de ese tribunal. Voy a pasar muchos siglos para llegar al caso Dreyfus, porque ya entramos en la época moderna, porque da nacimiento también a través de Herzl con el movimiento sionista, cuando en el año 1897 publica El Mundo y en Basilea se realiza el primer congreso justamente sionista al respecto. Dreyfus fue 2 veces condenado como presunto espía alemán, lo cual era falso por cortes militares, hasta que en 1906 la Corte de Casación justamente civil de Francia lo rehabilita, le entrega todos los títulos y fue condecorado como héroe en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué se lo acusaba justamente a Dreyfus? Era una maniobra antisemita, eran todos los estamentos del aparato gubernamental francés del fin del siglo XIX, estaba infectado de antisemitismo, justamente lo que tenía que ver con una concepción religiosa. Acá vamos a llegar en la Primera Guerra Mundial, y tengo que manifestarles declaración de los 3 aliados, Rusia, Francia y Gran Bretaña, cuando en mayo de 1915, como consecuencia de los acontecimientos vividos con el Imperio Otomano, en persecución de los armenios, nace lo que sería crímenes de lesa humanidad y que se iba a realizar el primer gran juicio internacional contra los líderes jóvenes turcos que gobernaban el Imperio Otomano en esa oportunidad y también contra el Kaiser. Lamentablemente esta concepción jurídica se vio perdida, fue el primer gran fracaso internacional del siglo XX por la no realización de los juicios, impunidad para los jóvenes turcos, impunidad también para el Kaiser alemán por principio de soberanía, Tratado de Versalles donde contemplaba estos juicios y se ve por el lado del Imperio Otomano, pero nacen movimientos radicalizados como el nacionalsocialismo, con una concepción biológica racial, cambia lo que era el antisemitismo clásico hasta ese momento, donde estaban bajo 3 pautas en Volk, un pueblo racialmente puro, a Reich, un reino, expansión territorial, guerra, crimen justamente de guerra de agresión, a Führer, todo lo que Hitler decía iba a ser como fuerza de la ley, empezaba el poder legislativo, llegamos al fin de la Segunda Guerra Mundial, y aquí tenemos la dicotomía de los que conocemos como cláusula Martes o Friedrich Martes, la concepción de crímenes contra la humanidad. Por otro lado, a Lauterpacht, él hizo la definición de lo que es el crimen de lesa humanidad, la defensa del individuo en común, a diferencia de Lenkin, que generalmente hace la definición de genocidio, pero que es como grupo minoritario, como grupo cultural, nacional, étnico o racial, si bien sabemos que las razas no existen, pero están en todas las legislaciones mayoritariamente del continente europeo. Y por eso fue inserta esa palabra dentro del tratado. Así, terminada la guerra, en proceso y en marcha los juicios de Nuremberg con estos conceptos y estos crímenes de guerra de agresión, justamente conspiración, conspiracy, una especie de asociación ilícita para nosotros, pero estar de parte del gobierno, formar parte de la estructura del gobierno nazi, crimen de guerra, y dentro del crimen de guerra vamos a ubicar los crímenes de lesa humanidad, derivados de los crímenes de guerra, y que tiene que ver con lo que conocemos en la actualidad como holocausto, y también como Shoah, que es la palabra más adecuada. En esto quiero agradecer que veo que está Mónica Davidovich, sobreviviente de la Shoah, justamente aquí acompañando entre nosotros, que ella nació en Bielorrusia actual, y gracias a Dios hoy nos puede seguir acompañando. Bien, a todo esto, con la idea de Herzl inicial, y con la prohibición por el libro blanco que había impuesto Gran Bretaña previo al inicio de la guerra, David Ben Gurión, a través de la resolución 181 del mes de noviembre del año 47, el 14 de mayo de 1948, a través del manifiesto proclama de la libertad o de independencia, crea el Estado de Israel, le da forma con un gobierno, digamos, un gobierno provisorio que después se va a constituir en gobierno definitivo, y así nace el Estado de Israel. El gobierno de Juan Domingo Perón, 10 meses después, 11 meses después, reconoce al Estado de Israel, manda ayuda justamente
ayuda humanitaria por todos los refugiados judíos que tenían que escapar de los países árabes que lo habían atacado el Estado de Israel, ni bien su creación, en el mismo año 1948, el día después de su nacimiento, y pone como primer embajador de Argentina en el Estado de Israel justamente al abuelo de Romina Mangel, Pablo Mangel. Y como contraposición viene el primer embajador de Israel en Argentina, que se llama Jacobo Zur. Bien, ¿cómo está conformado, explicado todo esto? Y van a entender mucho mejor toda la lógica del armado político y también de la estructura y organización del Estado. Israel es un Estado unitario, a diferencia de nosotros que tenemos una concepción federal en su composición jurídico-política, y es un sistema único, como bien nos explicó León, con leyes. La jefatura del presidente, que es meramente protocolar para resolver algunas cuestiones, que dura 7 años en el mandato, después del Knesset, que es el parlamento compuesto por 120 miembros que duran 4 años en el poder, salen justamente los miembros del primer ministro, que sería la hilera del poder ejecutivo en sí mismo, que conforman el gobierno con sus ministerios, y de aquí también vamos a tener una figura que es el contralor de todos los órdenes, de todos los poderes del Estado, entre ellos también el Poder Judicial, y también vamos a tener a partir del año 2003 la figura del ombudsman, ¿no? Para los abusos que pueda considerar cualquier ciudadano del Estado de Israel. Ahora vamos a adentrarnos lisa y llanamente en las leyes, en el Poder Judicial y la estructura del sistema legal del Estado. Yukei Yesod me va a poder corregir quizás León mucho mejor, yo el hebreo apenas puedo mencionar, ¿no? Que son las leyes básicas. Creo que al año pasado solamente había 14 leyes básicas fundamentales que constituían lo que sería la especie de constitución, como bien dijo León, que no existe en el Estado de Israel, y también todas las leyes. Para cambiar una ley básica necesitan, para su blindaje, superarla más de 80 votos, una mayoría especial. Para leyes comunes, con una mayoría simple de 61 miembros del Knesset. Pero ¿por qué todo esto? Tiene un sistema de stare decisis, la del sistema legal, que viene del sistema anglosajón, que venía, en el cual está justamente el precedente vinculante que vincula todo el sistema jurídico israelita, como estaba mencionando, y cómo se basa, cómo se nutre inicialmente el sistema legal del Estado. Primero, el manifiesto de declaración de independencia. Segundo, las leyes básicas y fundamentales. El orden es al mero efecto enunciativo, no taxativo, ¿no? Las leyes comunes no pueden vulnerar las leyes especiales, pero las leyes comunes no pueden vulnerar las leyes fundamentales, pero hay un tema que puede estar en vigencia por un periodo de tiempo. Pero no viene al efecto para llegar de forma inmediata al tema del Poder Judicial específicamente. Las leyes otomanas del Imperio Otomano hasta 1917, cuando justamente en lo que era territorio del mandato británico posteriormente, que también legislaron, estas leyes son fundamentales al respecto también porque van a tener gran influencia en todo el andamiaje jurídico de Israel. El derecho consuetudinario inglés, elementos de la ley religiosa judía y algunos otros elementos de otra índole, de otros países, pero también que tiene que ver con el carácter religioso, con las religiones aceptadas en Israel. Bien, ¿cómo es el sistema de selección de jueces? Y lo menciono acá porque es un sistema que quizás es más a la antigua usanza de Argentina, ante la reforma constitucional, que tiene que ver también con la creación de los consejos de la magistratura aquí. En Israel no, hay una comisión de selección judicial justamente, compuesta por 9 miembros de los 3 poderes del Estado, más la participación del Colegio de Abogados, que tiene un rol también fundamental al principio. Tienen que tener de acuerdo el estamento, que lo vamos a ver en cada estructura del Poder Judicial, cuáles son los requisitos que van a necesitar, pero esta junta, esta comisión, va a seleccionar los candidatos y por mayoría va a ser enviado al presidente de la República para justamente ser nominado como juez la persona que tiene que tener determinada antigüedad, pero también capacidad de ser un hombre reconocido o avesado en derecho. Los nombramientos de los jueces son vitalicios hasta los 70 años, ¿sí? A los 70 años se jubilan porque lo que es por ley
de la Administración Nacional de Israel, como todos conocemos, y también hay unas cuestiones que hace un poquito a todo esto, que tiene que ver con los salarios y las pensiones de la judicatura, son inamovibles. Y ellos también, que tiene que ver con las pensiones, un juez de la Corte Suprema recibe la misma remuneración que los ministros del gabinete, y el presidente de la Corte Suprema recibe el mismo salario que el primer ministro. Vemos prácticamente aquí una cuestión que siempre está muy discutida en la República Argentina con estos temas, pero fíjense cómo el Estado de Israel lo simplificó de una manera maravillosa. ¿Cómo pueden ser removidos los jueces de su cargo? Bueno, tiene que ser generalmente por algunas cuestiones como nos acontece aquí en la República Argentina, ¿no? Casos de corrupción, que creo que prácticamente yo no tengo conocimiento dentro de lo que es el Poder Judicial. Bien, León Amiras, cuando me dio mucho material como para hacer esto, manifestaba la capacidad que tiene la gente del Poder Judicial, el respeto que le tiene la ciudadanía por el hecho que no hay casos notorios de corrupción dentro del Poder Judicial, pero esto también es una comisión de selección judicial que es a propuesta del Ministerio de Justicia o del presidente de la Corte Suprema. Ahí es cuando se le va a hacer lo que nosotros conocemos como el juicio por destitución. Ahora, si me permiten, creo que voy muy rápido, pero el tiempo apremia. La estructura y composición del Poder Judicial. La Ley Básica Judicial le da justamente protección e independencia y garantía. Está estipulada en la misma ley, como yo decía, una de las normas fundamentales del Estado. Hay 3 niveles de corte que bien lo describió León. Está la Corte Suprema, están los tribunales de distritos y está el Tribunal de Magistrado, Ayalón, como bien lo manifestó, el Tribunal de Paz, como a veces vienen las traducciones, pero no dijo que no tendría la competencia de Tribunal de Paz como conocemos nosotros acá o conocíamos antiguamente. Y ahora sí que queremos pasar, y después les voy a mencionar todos los tribunales que hay, para después entrar en el cuadrante de cada uno de ellos. Los tribunales de trabajo, que entran en funcionamiento en 1969, con juzgados regionales, que lo podemos tomar como una especie de primera instancia, no en provincia nuestra, sino en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, juzgados nacionales, y un tribunal nacional que atiende justamente los casos de apelaciones de los juzgados regionales. Ahora bien, aquí también entran todos los que serían los conflictos de carácter gremial o de asociaciones profesionales, como nosotros tenemos en la República Argentina. También tenemos los tribunales administrativos al efecto, los tribunales, y por qué la historia es importante, los tribunales religiosos. En Israel no existe el matrimonio civil. Más de una vez, ustedes van a ver, cuando hace unos meses atrás, un caso que fue notorio en toda la prensa, que después el rabino Fischer en el video Fischer Laje lo explica bien, el tema de los tribunales religiosos, como están compuestos de 1 o 3 jueces, que sean eruditos justamente en los temas de ellos. Es una ley que viene justamente desde el Imperio Otomano, y no solo eso, sino que los británicos, bajo el mandato británico, respetaron dicha norma, e Israel, también Ben Gurión, dejó en vigencia todas estas cuestiones de los tribunales religiosos, porque para no generar un conflicto cuando Israel estaba siendo atacado justamente por estados extranjeros, bueno, y prefirió mantener todo esto con una sana armonía, podemos decir, no una pax romana, pero sí una sana armonía de los sistemas, para decirlo de otra forma. Esta ley del mandato británico justamente era de 1922, cuando el mandato británico la reconoce y la deja en práctica, justamente como orden. Otras cuestiones, esto atienden pura y exclusivamente todos y cada uno de las cuestiones que tengan que ver con los casos de familia. Pero estamos hablando de tribunales justamente religiosos judíos, lo que le estoy mencionando. También hay tribunales que son los tribunales rabínicos, pero están los tribunales en las cortes musulmanas de la Sharia, las cortes religiosas drusas. Tenemos las eclesiásticas con más de 10 comunidades cristianas reconocidas en Israel. Fíjense la importancia de esto, porque cada religión gobierna, o digamos así, da justicia o imparte justicia en lo que tendría que ver en los asuntos de familia. Bien, todo esto, cualquier cosa que se vaya de lo que sería el derecho consuetudinario, costumbre o hechos nuevos, pueden ser recurribles a la Corte Suprema
de Israel, con sede en Jerusalén, como bien les estaba manifestando. También hay tribunales marciales que fueron creados en el año 1955, con algunas cortes menores y una corte marcial de apelación. Y por último, en cuanto a la estructura, que podemos decir o indicarle cierto carácter judicial, tenemos la Oficina de Ejecución de Sentencias, donde los abogados o los peticionantes pueden presentarse, pagan una tasa de justicia, y bueno, y que ejecutan todas las sentencias que tengan que ver con el carácter de índole de civil, comercial, laboral o cualquier otra de estas cuestiones de índoles. Entonces, voy a volver atrás con respecto a la estructura de la Corte, los tribunales distritales, que son 5, y también de los ayalón o también de los juzgados de magistrado, de los primeros, porque es importante. Pero quería darle un carácter general un poquito a todo. Comisiones especiales administrativas, que tienen un carácter de excepción o de semijudiciales, y son 3 que tengo yo marcado y referido, que son la Comisión de Administración de Contratos de Adhesión, revisa todas las cláusulas contractuales, generalmente cuando hay complejidades, que en Argentina lo sufrimos mucho, ¿no? Con temas bancarios, con videocables, con otras cuestiones que hacen, así no me viene otro ejemplo rápido ahora, con compañías que ofrecen servicios, ¿no? Con cláusulas escondidas dentro de los contratos. Bueno, justamente esta comisión revisa todos estos contratos y puede salir en defensa justamente del consumidor. También está la Comisión de Administración de Restricciones Comerciales Ilícitas, que es con el daño a los consumidores, que tiene que ver un poco con prácticas monopólicas o oligopólicas, y también la Corte de Apelación sobre los impuestos a la propiedad de inmuebles, más Shebaj. Me imagino acá en Argentina un tribunal similar, cómo funcionaría, estaría tapadísimo de trabajo, o estaríamos todos los argentinos reclamando permanentemente al respecto. También hay modos alternativos de resolución de conflicto. Desde 1984, la ley de tribunalicia, lo marcan 2 justamente en el arbitraje y en la mediación. Tiene que tener justamente la aceptación de las partes, y el juez interviniente, justamente el magistrado interviniente, puede derivarlo a uno de estos conforme corresponda por el caso aplicado. Antes de hablar del Ministerio Público Fiscal, Yoes Amishpati, que es el Procurador General, quisiera volver un poquito a cómo fue, o voy a concluir con esto para hacerlo más sencillo. El fiscal general es designado por el gabinete por recomendación del ministro de Justicia. Fíjense que está separado de lo que sería la estructura del Poder Judicial, que les voy a mencionar al principio, pero es también el principal asesor jurídico del Estado. Aquí a veces entramos en una figura difusa, si es un funcionario político, si es función judicial, pero en definitiva es quien representa la política de Estado, la política criminal, como la conocemos aquí, pero también con intervención, si es necesario, en otros niveles de justicia, y es el asesor legal del gobierno. Y es el representante del Estado a través de sus dirigidos también ante los tribunales de las 3 cortes que yo les mencioné así por arriba, pero que ahora vamos a volver. Pero su independencia es fundamental para sostener justamente el sistema democrático en el Estado de Israel, ¿sí? Por otro lado, que es algo que quizás me costó un poquito más entender, que lo atormenté bastante a León y a otros amigos, que tiene que ver con la defensa pública. Acá hay una cuestión que es muy importante, la Ley de Defensa Pública del año de 1995, que también depende de la administración del Ministerio de Justicia, su administración, al igual que la Fiscalía, ¿sí? Una persona puede defenderse a sí mismo. León lo explica siempre brillantemente, inclusive cuando lo googleamos por YouTube, cuando explica que puede presentarse muy sencillo el acceso a la justicia en Israel, pero en determinadas causas, cuando tenga sobre todo una grave implicancia, como ser una internación por alguna cuestión de insanía, cuando tenga penas graves justamente de detención, o que su patrimonio esté complicado, se le asigna justamente un abogado defensor, que es quien lo va a asistir. Ahora, la defensa o las defensorías están en 6 distritos en todo Israel, y depende generalmente con consonancia con el colegio de abogados. En todos los estamentos judiciales, y también esto de administrativamente dependiente del Ministerio de Justicia, tienen que estar matriculados en el colegio
de abogados justamente respectivo o correspondiente. Justamente hace el control, como bien nos explicó magníficamente León. Y ahora bien, acá está la cuestión que es una novedad que nosotros, por lo menos yo desconozco en la República Argentina, que tiene que ver la asistencia con un cuerpo de defensores que pertenecen al organigrama o a la plantilla justamente de la Administración de la Defensa de la Defensa Pública, pero también puede contratar quien está a cargo del subdistrito, abogados independientes que van a cobrar regular honorarios o se les fijará un canon distinto, que pertenecen, estén matriculados en el colegio de abogados y van a ayudar inclusive a la defensa pública. Aquí marcaría yo la gran novedad a todo esto. Antes de seguir, creo que el tiempo me va quedando muy poco, Laura, no sé cómo estamos en tiempo. No te preocupes, no te preocupes. Hola, ahora me dieron audio. Estamos bien, sí, podríamos ir cerrando. Redondeando. Un gusto Perfecto. escuchar. No, pido disculpas porque si no, para tratar de poner todo en el tiempo es complejo con tanta carga informativa. Pero bien, volvemos entonces a la estructura primordial del Poder Judicial que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia de Israel, ¿sí? Tiene una cuestión que es muy importante resaltar, ¿sí? Está formada por 14 miembros, 14 jueces, uno es el presidente, otro es el vicepresidente, actúa de esa forma, y está dividido en salas de 3 magistrados. Actúan en forma consonante o también puede hacerlo en algunos casos en forma individual. Pero, por convocatoria del mismo presidente de esa sala, por así decirlo, de la designación de esa sala, pueden conformarla 5 miembros, 7 miembros, siempre que sea un número impar. Sobre todo cuando hay casos que quizás el stare decisis no sea tan claro y tengan que resolver algunas cuestiones que sean innovativas para ese momento. Los jueces que integran la Corte Suprema de Israel tienen que tener 5 años por lo menos como jueces distritales, que es el estamento inmediato inferior que vamos a ver, o 10 años justamente de ejercicio de la profesión y también ser reconocido, una figura que no la tenemos aquí, como una figura inminente en el derecho dentro del Estado de Israel. Tiene 2 funciones fundamentales, aparte de otras tantas, ¿no? Y que actúa como tribunal de apelación de las resoluciones, como podemos decir aquí en Argentina, de los tribunales distritales, inclusive los que vienen algunos de los tribunales, vamos a llamarlo de paz, para hacerlo un poquito más fácil de andamiaje, de magistrados, digo de otra forma. Y por otro lado también, pero ya como si fuese con una admisibilidad, pueden entrar las sentencias por faltas, delitos o cuestiones graves de todos los tribunales que yo le he marcado de una forma sucinta a cada uno de ellos. Bien, ¿cómo pueden resolver los que le dije? Hay una cuestión, 2 temas importantes que le quiero manifestar. Uno, hubo un juez en la década del 80, Aarón Barak, que él innovó o dio un gran vuelco a todo el andamiaje jurídico israelí cuando dijo de dejar utilizar justamente los fallos precedentes de la justicia británica para basarse en el espíritu del manifiesto del Acta de Declaración de la Independencia. Y a partir de ahí se fue creando esta cultura jurídica con fallos mismos de la Corte Suprema de Israel, que fue algo que innovó en esa década. Otro tema importante, la década siguiente, en 1992, hubo 2 leyes básicas, una de ellas, o fundamentales, una de ellas justamente tiene que ver con la ley sobre la dignidad del hombre y la libertad, que es muy importante, tiene su correlato, como yo le decía, lo que tendría que ser el basamento de los derechos humanos, es la gran regla de los derechos humanos jurídica, por decir, desde un punto de vista en Israel, lógicamente, con las limitaciones de conocimiento del caso, que León también las podría ampliar o mejorar al respecto de lo que yo estoy diciendo, y por otro lado, que tiene que ver con la libertad de trabajo legal legítimo, respetando todas las reglas y normativas que hay en el Estado de Israel. Es un Estado cosmopolita bastante complejo en cuanto a su concepción sociológica dentro del Estado,
con personas de distintas culturas, de distintos países, que bueno, hicieron esta gran nación que hoy conocemos, o este gran Estado que hoy conocemos como el Estado de Israel, ¿no? Cuya nación justamente fundamental es el pueblo judío dentro del Estado. Vamos a ir a los tribunales de distrito. Serían una especie de tribunales en lo criminal, si quieren y me permiten, en la provincia de Buenos Aires, porque hay algunas características similitudes. Son 5 los que hay distribuidos en todo el Estado de Israel. Recuerden que el territorio tiene la ventaja, bueno, de ser prácticamente para la estructura judicial, de tener el territorio de la provincia de Tucumán aproximadamente, para que tengan idea, y actúa este tribunal distrital como apelación de sentencia del Tribunal de Magistrado, que es el estamento inmediato inferior, ¿sí? Es una primera instancia en crímenes de más de 7 años de prisión. Fui a provincia de Buenos Aires por la diferencia de los 6 años entre los correccionales y criminales, quizás como podemos verlo de una forma más aproximada. Y deben intervenir, sí o sí, 3 jueces al respecto cuando actúan como cámara de apelación de lo de primera, digamos, de la primera instancia, o también cuando el juzgamiento de un detenido, la pena supere en concreto en abstracto, los 10 años de prisión. Para ser juez justamente de un tribunal distrital, tiene que tener 4 años como juez de paz de antigüedad, o en su defecto debe de tener 6 años de ejercicio de la profesión, reuniendo todos los requisitos como era miembro de la Corte, ser reconocida persona en el ámbito del derecho. Por último, tenemos los juzgados justamente de Ayalón, como dijo bien León, pero que bueno, son los juzgados de magistrados, ¿no? Que es un solo juez, que son tribunales básicos del sistema, que acá le quiero mencionar, actúan como primera instancia en lo civil, hasta creo 900.000 shekeles, 1 millón, pero no viene el monto, vamos a poner aproximadamente $300.000 en lo que sean causas civiles, y con delitos cuyas penas no superen los 7 años de prisión. Debe estar inscrito en el colegio de abogados respectivo, tener 3 años de experiencia en general, ser profesional, docente del derecho, o tener que estar en un cargo similar que ocupe alguna función dentro del Estado. Acá hay una cuestión que también resulta extremadamente interesante ver cómo está todo correlacionado entre ellos, todo el sistema armonioso y con algunas novedades. Por ejemplo, el acceso a la justicia. El acceso de justicia, como yo les mencionaba, es de forma muy simple, como los podemos ver. La instrucción, en muchos de los casos, es como el brazo que lo lleva adelante la policía del Ministerio Público Fiscal. Cualquier persona puede hacer una declaración, pero reviste un carácter de suma importancia el tatzir, que sería una declaración jurada cuya falsedad de consignación de datos dentro de esa declaración jurada puede llevar a penas justamente graves, hasta generar la detención. No en época de pandemia, pero estamos hablando de épocas en comunes. En definitiva, como bien nos dijo León, justicia perseguirá. Así que yo con esto creo que les di un panorama redondeado de todo lo que es la infraestructura judicial o la estructura judicial del sistema israelí. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Juan Pablo. Sí, vamos a darle audio al doctor Amiras. Mira, realmente, doctor Fiumar, los participantes, me siento profundamente sorprendido de manera total. Yo vivo en Israel hace 32 años y vengo mamando y estudiando las leyes israelíes día y noche, y les puedo decir con la mano en el Antiguo Testamento, porque yo soy judío, que nunca pude escuchar una conferencia tan profunda, tan exacta, tan fina en los puntos sobre lo que es el derecho israelí. Se los digo de todo corazón, e incluso temáticas que se discuten aquí en la justicia israelí, en los colegios de abogados, sobre la figura del procurador general, sobre el sistema de justicia gratuita
para las personas. Realmente, Franco, yo pienso que no sé si, yo diría que pocos jueces israelíes pueden en hebreo dar la conferencia que tú diste ahora de manera tan clara. Realmente te felicito y me siento sorprendido porque he estado en conferencias de juristas españoles, de juristas italianos, de habla inglesa sobre el sistema israelí y planteaste las cosas de manera clara. Un punto que quiero fortalecer de lo que dijiste es que el sistema de ayuda jurídica gratuita, lo que se dice en hebreo el siua mishpati, la ayuda legal en las causas civiles, o la sanegoria tziburit, que es la defensa penal, es un tema que se desarrolló de manera muy seria en Israel, y a nosotros, a los abogados, no nos gustó mucho, en especial a los penalistas. Antes, en Israel, como en Argentina, cuando un familiar cometía un gran delito, había que buscar al mejor penalista y empezar a discutir si la causa son $50.000 o $100.000 y cómo vamos a ver el mejor penalista. Y hoy tenemos el sistema de abogados públicos que son gente joven, que son excelentes penalistas jóvenes. Entonces, hasta los grandes miembros de la mafia israelí, como en todos lados hay, ¿no?, dicen que ahora se quieren buscar el abogado público porque el nivel del abogado público es tan bueno que dicen, ¿para qué no vamos a gastar con el mejor abogado de Tel Aviv $200.000 y puedo ir a este pibe joven que es un genio? Lo mismo en el área civil, que se están tomando, es decir, no es el pobre abogado que no tiene plata, que lo nombraron de empleado de la justicia, son pibes jóvenes que, es verdad, cobran menos, tienen yo diría, un monto menor fijo, pero esos abogados, y en el área penal, por ahí tienen que trabajar toda la noche, de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día, como la guardia del médico del hospital, pero ese día, si tiene 20 o 30 personas detenidas, gana mucho dinero. Ese es un punto. Segundo, el tema del asesor de justicia, el Yoetz HaMishpati LaMemshalá. Hoy por hoy, el primer ministro Netanyahu está siendo juzgado cuando quien está detrás de esto es Avigal Mandelblit, que es digamos, el asesor jurídico, que en su momento fue el asesor de gobierno de Netanyahu, es decir, el asesor del gobierno de Netanyahu de hace años, hoy es el procurador general. Una cosa que en el mundo latinoamericano vos decís, pero ¿cómo? El asesor general del doctor, el ex asesor general de Macri, hoy está juzgándolo. Es decir, una cosa que uno no lo entiende. Y ahí viene un tema que vos lo tocaste, que es muy fino, que no queda muy claro si el asesor jurídico está a favor del Estado, en contra del Estado, pero vamos a decir, simplificando tu explicación de la Corte Suprema, yo veo al doctor Alberto Indig también entre los participantes, que tuve la suerte de pasear con él en la Corte Suprema y poder conocer allí a jueces de habla hispana. Realmente lograste explicarnos todo de manera clara, y te puedo asegurar que lo que aprendí en 32 años en Israel es mucho, pero lo que aprendí en estos pocos minutos, casi de un nivel similar. Realmente, Franco, arrivederci, y Grazie, caro amico. Realmente te felicito. Grazie, caro. Gracias, León. Muchas gracias. Gracias a ambos. Gracias, doctora Mira, por haber seguido participando pese al horario. Vamos a seguir adelante con el encuentro, que ahora viene el momento en que vamos a compartir el video del rabino Fischel Slahan, titulado Aporte del sistema jurídico judío a los sistemas democráticos. Luego del video vamos a iniciar las preguntas, ¿sí?, que ya hay unas cuantas. Adelante. La tecnología. Le falta audio, pero ya lo vamos a solucionar. Esta es la magia de la tecnología. Sí, un segundo, Ahí.
hay problema. La tecnología es así, nos permite muchas cosas, pero cuando más la necesitamos suele... Franco, hasta que... Ahí está, ahí se escucha. Ahí vamos. Hola, muy buenas tardes. Yo soy el rabino Dr. Fischer Slagen. Quiero agradecer, por supuesto, en principio a las autoridades de Fundejus por haber organizado esta mesa. Agradecerle, por supuesto, a la doctora Laura Mato por haberme convocado para dirigir algunas palabras en este muy prestigioso panel. A mi amigo el doctor Franco Fiumara por permitirme y honrarme compartir algunas palabras con su ponencia principal, y por supuesto es un privilegio obviamente estar compartiendo esta mesa con el doctor Leona Miras. En estos breves minutos me gustaría compartir uno de los tantos temas de los cuales podríamos hablar sobre la contribución del sistema jurídico judío a las democracias y a los estados de derecho modernos, que es sobre si es posible la coexistencia democracia, religión, y qué es lo que tiene para aportar de forma más relevante y coyuntural el judaísmo. Para eso podríamos comenzar muy brevemente para un poquito rememorar, ¿no es cierto?, la sabida invocación bíblica como base del contractualismo moderno por sus fundadores como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, quienes han analogado el pacto Dios, pueblo de Israel, con el Estado, con el pacto Estado-ciudadano, a partir ya del Éxodo capítulo 24, han analogado también la liberación de la esclavitud, justamente con del Éxodo capítulo 1 y capítulo 15, con las libertades, ¿no es cierto?, individuales, la descentralización del poder y la igualdad ante la ley, aún para el primus inter pares, a partir del Éxodo 18 y del Deuteronomio 16 y 17, con justamente la descentralización de los poderes en un sistema democrático. Han analogado también lo que es la manumisión de esclavos, la cancelación de deudas, incluso la igualdad del hombre y la mujer por su creación simultánea a partir del Génesis 1:27, y en la humanidad descendiente unilinealmente de Adán y Eva, con justamente la igualdad de todos los hombres, ¿no? La protección al débil en la figura del forastero, del huérfano y de la viuda a partir del Éxodo 22 y del Deuteronomio 10, justamente con la defensa del más vulnerable en los sistemas democráticos. La lucha contra la pobreza, la solidaridad y, por supuesto, la demanda de justicia social, en donde uno lo puede ver como eso está preceptuado en cada uno y todos los profetas bíblicos. Ahora, esta relación entre mandato bíblico y principios democráticos modernos es básicamente el uso político que se dio de aquellos preceptos para conformar las democracias modernas, pero no es que describe una especificidad democrática bíblica, porque la Biblia no tiene como objeto una formación política ni una doctrina social determinada, sino básicamente la demanda de culto a Dios y su cumplimiento, es decir, el cumplimiento de la ley que Él ordena. Por eso sí creo que la específica y sustancial coexistencia, en este caso democracia-judaísmo, está dada por el mismo desarrollo milenario de la ley judía como marco jurídico individual y colectivo del judío, que presupone un judío diaspórico, porque la naturaleza de la mayor historicidad judía fue diaspórica, viviendo bajo un gobierno gentil, y por ello habiendo la ley judía, habiente de la ley judía, de mecanismos para insertarse en un sistema político, legal y administrativo ya dado. Ejemplo de ello, y muy particularmente, es el principio legal judío que en arameo se dice diná de malhutá diná, que es la ley del reinado, la ley del Estado, es la ley, y por la cual el judío debe cumplir con la ley impositiva, fiscal o administrativo-comercial del Estado. La ley judía, por ello, entonces, valida la legalidad estatal acatándola, pero ante el conflicto entre la ley estatal y la ley religiosa, la obligación para la ley estatal expira por no ser el deber ante la ley religiosa pasible de caducidad. Y es esta precisa distinción
que paradójicamente parecería ser subversiva, es esta precisa distinción entre la ley divina como autoridad y la ley estatal como poder de una sociedad que produce para sí un mecanismo gubernamental como marco existencial conforme a sus principios. Es precisamente esta distinción lo que evita todo despotismo, es lo que evita que se traspasen los límites en una natural tendencia totalitaria del poder. En otras palabras, la autoridad trascendente como valor imprime un deber que demanda al hombre y que restringe el poder transitorio como instrumento que imprime una obligación que satisface al hombre. Lo primero sería la religión, lo segundo sería el Estado. Y por eso en el judaísmo, solo el deber preceptual otorga significado a la existencia y el hombre se reconoce como tal únicamente ante Dios. Por eso, a lo largo de toda la historia bíblica y judía, ustedes van a ver cómo los patriarcas y las matriarcas bíblicos, más los profetas, por supuesto, también, dan cuenta de ello, y en coherencia con el versículo del Deuteronomio 32, cuando dice, porque no es cosa vana para ustedes la Torá, la Biblia, sino que es su propia vida, es donde se cancela toda institución humana frente al deber preceptual ante su disyuntiva. ¿Por qué? Porque justamente en esta estructura de deberes y obligaciones, la autoridad y el valor es Dios, que imprime un deber preceptual y que demanda al hombre, frente al Estado, que es el poder transitorio y es un instrumento que obliga al hombre, pero para satisfacer en su concreción axiológica. Luego, dicho esto, la obligación para con el Estado no es absoluta y por ello es objetable, es apelable. Es básicamente un instrumento en función del deber. Incluso en democracia, cuando se obliga contra el deber impuesto por la Torá es la que tiene la prioridad por su significado axiológico y no instrumental. ¿Por qué? Porque es deóntica, no es consecuencialista. Contrariamente, fíjense, si la mera legalidad implicase obediencia absoluta, deviniendo el instrumento elegido por la sociedad para sí misma, en significado de esta misma sociedad, ahí es donde acontece el fascismo. Insisto, cuando el instrumento que erigió la sociedad para sí misma deviene en significado de esta, es donde acontece el fascismo. Porque es donde el ciudadano justifica crímenes alegando obediencia a la ley legítimamente sancionada, haciendo del Estado el valor y el deber supremo, sin poder objetarlo. Esa fue la justificación que dio Adolf Eichmann para justamente legitimar, o al menos querer librarse él de responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos. Así, y para terminar, el judaísmo, su ley, manifiesta de facto y cotidianamente sus observantes la relación y la contribución efectiva a la democracia, demandando la constante vigilia distintiva entre finalidad e instrumento, autoridad y poder, deber y obligación, valor y ley, limitando el absolutismo, evitando consagrar lo profano y fortaleciendo así las libertades colectivas e individuales. Para terminar, un pequeño ejemplo muy actual de esta distinción. Hoy el Estado de Israel tiene una ley por la cual todo tribunal rabínico que se encarga de casamientos y divorcios vinculares en el judaísmo, dado que en el divorcio vincular el hombre es el que tiene que firmar y concederle el divorcio a la mujer frente a su petición, en caso de por alguna razón arbitraria que el hombre no quiera firmárselo,
entonces el tribunal rabínico puede mandar un exhorto directamente al Estado de Israel, y esa persona, cuando ingresa en el Estado, no puede volver a salir del Estado siempre que no firme y no le dé el consentimiento para este divorcio vincular, ¿no es cierto? Ahí es donde nuevamente uno puede ver cómo la ley religiosa puede, en este caso, muy patentemente, ¿no es cierto?, liberar de la tendencia del poder absolutista o estatal o individual frente a una autoridad trascendente, nuevamente distinguiendo valor de ley, deber de obligación, autoridad de poder. Muchísimas gracias y estoy, por supuesto, abierto a todo tipo de preguntas. Muchas gracias. Hola, bueno, muy bien. Muy bien. Justamente, y con esta magia de la tecnología, el rabino está ingresando a la sala de esta conferencia. Bueno, conforme les había adelantado, vamos a pasar a las preguntas. Han llegado muchas preguntas. Juan Pablo, para el orador principal, el investigador de esta edición, para el doctor Fiumara. Te paso la palabra, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, doctora Amato. Sí, doctor Fiumara ya tiene audio y tengo, bueno, acá las preguntas que fui tomando nota de que nos hicieron llegar por el sistema de chat. Bueno, un poco ya habló, pero quizás ahora se va a poder explayar un poco más en cuanto a la organización, más que nada, del Poder Judicial. Hay muchas preguntas en torno a eso. Si está divididos por fueros, por ejemplo, penal, civil, comercial, familia. Bueno, si quiere arrancamos con eso. Sí, gracias. Con el vértigo de tratar de exponer todo algo fundamental que tenía que ver hablado con los organigramas. Todos los juzgados, digamos, la magistratura, la primera instancia y el distrital, atiende en dos cuestiones específicas, tanto en lo penal como en lo civil. Son tribunales, justamente, si podemos decir, polifuncionales al respecto, juzgados polifuncionales. Es más, si yo mal no recuerdo, más similar al sistema francés al respecto, o quizás británico, desconozco, que al nuestro, ¿no? Que estamos específicamente divididos por fueros. Y después lo que es ya lo que manifesté, la cuestión laboral y las otras cuestiones como la fue marcando. Bien, los tribunales distritales tienen también competencia un poquito más amplia en otras cuestiones que tienen que ver con el ámbito del derecho, o los tribunales administrativos en lo que tiene que ver con cuestiones de neta y pura cuestión administrativistas del Estado. Yo creo que de esta forma más o menos estamos complementando lo que acontece en Argentina. Corte Suprema, distrital y también primera instancia o de magistrados tiene esa polifunción de los jueces al respecto, o sea, un amplio conocimiento del derecho. Recordemos, como bien nos señaló el doctor Amiras, que no hay códigos como tenemos nosotros aquí, sino que son un complejo, un compendio de leyes, sobre todo un códex, una especie de compilados legislativos en materia penal. Y yo quiero decir algo que con el vértigo, y saludé a Mónica Davidovich, quizás era importante mencionar. La picardía, en el buen sentido de la palabra, o la sagacidad de David Ben Gurión, con todo lo que conformaron ese primer Knesset, cuando, viendo algunos defectos que nosotros conocemos de los juicios de Nuremberg, más allá de mi defensa, dejó en vigencia el Código Penal del Mandato Británico, 1923, o sea que teníamos una ley previa sobre territorio británico, que combatía, que fue atacado por justamente el Tercer Reich en el territorio de ese país, y por eso viene en concepción con el tema que mencionó el rabino, el juicio de Eichmann en Jerusalén. Miren cómo los estoy llevando, pero un poquito cómo funciona, la polifuncionalidad justamente de todos los juzgados al respecto. Muy bien, y esa polifuncionalidad que refiere, doctor, también implica o son separados los tribunales religiosos, militares, federales. ¿Cómo se organiza eso? Son
no tenemos lo que nosotros conocemos como Tribunal Federal, ¿no? La Corte Suprema entiende en algunas cuestiones que hacen al gobierno, bien lo mencionó León, con el tema de los casos de corrupción de figuras notorias de la política, o parejas o esposas de políticos relevantes, ¿no? De la opinión pública, donde también hubo un presidente de la República cumpliendo pena de prisión efectiva, primer ministro saliente, si mal no recuerdo, u otros funcionarios. Y bueno, la Corte es en definitiva quien atiende en casos justamente en similitud con la Corte nuestra, son casos de importancia. Nosotros tenemos los juzgados de primera instancia federales, en este caso si las penas superan los 7 años de prisión, recordemos que atienden los jueces distritales, ¿no? Que en la importancia depende del monto de pena en abstracto. Bien, si es entre 7 y 10 años, es un solo juez de ese tribunal. Recuerden que la instrucción la realiza la policía, le lleva las causas al fiscal, y el fiscal, si considera que justamente hay delito o puede haber una investigación al respecto, lleva adelante la causa con un tema de, justamente, que es un procedimiento acusatorio, ¿no? Un proceso de partes, que es un poquito más parecido a la provincia de Buenos Aires que a nuestro Estado Nacional. Y los jueces, reitero, atienden por igual, indistintamente, tanto en la faz civil como en la faz penal, en la parte también de derecho marítimo, derecho aeronáutico, un poquito todas las componentes. Muy bien, y en cuanto a las defensorías, algo había adelantado también el doctor Amiras, pero usted también lo mencionó. ¿Cómo están organizadas? ¿Hay defensorías oficiales como ocurre acá en Argentina? ¿O tienen algún otro sistema de regulación de honorarios distinto? El sistema es mixto, porque justamente como les mencioné, hay 6 justamente, por manifestarlo, cabeceras de defensa pública, que son administrativamente dependientes del Ministerio de Justicia, nada que ver con nuestro sistema, que son parte integrante del Poder Judicial, ¿no? Hay plantillas que son alrededor, si mal no recuerdo, 800 los miembros permanentes, 600, no recuerdo bien el número específicamente, pero en definitiva es un dato estadístico, que conforman todos estos organismos de defensa distribuidos en los distritos, pero a su vez, pueden contratar abogados de la matrícula del Colegio de Abogados, que pueden tener regulación de honorarios, como bien nos decía el doctor Amiras, porque en algunos casos de índole civil, no vayamos al penal, se regula honorarios y la parte perdiosa es quien pague y le pagará al letrado y sale de lo que sea la carga del erario público, o también, bueno, funciona ya con un tema de asalariado dependiente de la administración pública del ministerio correspondiente, ¿no? En este caso es el Ministerio de Justicia. Quizás no es muy aceptable o comprensible, creo que el doctor Amira se empleó una palabra que, bueno, generó algunas cuestiones de incumbencia, me imagino, ¿no? En el tema, pero son cuestiones interesantes del planteamiento de Argentina, sobre todo con algo que bien manifestó él, con la cantidad de abogados que tenemos en la República Argentina, y quizás todo centralizado aquí en la zona del AMBA, y que están carentes en otras cuestiones, en otros lados, ¿no? Fíjense que sería también una buena salida profesional implementar o al menos poner en estudio algunas cuestiones al respecto. Muy bien, gracias, Doc. Y tenemos 2 preguntas más. Una bastante específica, bueno, algo dijo en cuanto a la similitud del sistema británico o francés, creo que lo escuché nombrar, en cuanto a los concursos y quiebras, si tienen algún tratamiento distinto o es similar al británico, es decir, que se la trata como una liquidación. Tenemos que ver en cuanto al tema concursal y de quiebra, lo va a atender pura y exclusivamente en la faz comercial los tribunales. Realmente desconozco específicamente, porque yo soy más que nada penalista, quizás ahí nos puede dar una respuesta a León mucho más específica al respecto de cómo atiende y cómo funciona el sistema al respecto de lo que es quiebras y concursos. Bueno. Lo veo que me está levantando la sí. mano justamente para dar la respuesta adecuada. Vamos a darle audio. Ahí tiene audio, doctor. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, claro. Hace muy poco tiempo, yo diría hace un año atrás, un año y medio casi, que ha habido una reforma en el área de quiebras en la ley de Israel, y hay quienes dicen que el sistema israelí es un paraíso para los deudores, porque llegaron a la conclusión de que la persona que cae en quiebra
es por un accidente económico y no por una mala actitud. Y los tribunales han cambiado, es decir, antes entrar en quiebra significaba estar 15 años en un tribunal, pagar mensualmente un monto y tener como un estigma de que estás en quiebra y después de 15 años hasta que salís de eso. Hoy, me dice un juez de primera instancia de Tel Aviv, la gente piensa que terminar una quiebra es ir al tribunal, le das una tarjeta, entras al cajero automático y salís ya limpio como que no has quebrado, es decir, de manera graciosa. Hoy una persona, vamos a decir que en 2 años, desde que inicia la quiebra hasta que la termina, la persona, digamos, después de ese periodo, sale limpia y puede seguir haciendo sus negocios y trabajar. Es un poco problemático. Hay quienes dicen que es un tema incluso inmoral, porque esa persona dejó un tendal de deudas y en 2 años el tribunal le pone un síndico y paga parte de las deudas y después de 18 meses le dicen, ¿cuánto debes? Y debo $2 millones. ¿Y cuánto tenés para pagar? Y tengo $10.000 para pagar. Ok, pone $10.000 y $10.000 más y le cierran la causa. Ahora, esa disyuntiva filosófica que la ley israelí en el área de quiebras dijo que es un accidente económico, entonces al pobre tipo que le fue mal, dice, no tiene plata, ¿qué le quiere sacar? ¿Arruinarle la vida? Ese tema hay una gran discusión. Lo que decía Franco, que los jueces israelíes de primera instancia están en el área penal y en el área civil, entienden tanto una cosa como la otra. Yo tengo una gran crítica. Yo prefiero el sistema argentino, que cuando cae en las manos de un juez es un especialista en penal y entiende, toda su vida se dedicó a penal, sabe lo que es analizar una prueba en el área penal, o si es civilista, está en el área civil. Pero en Israel tenés jueces que se dedican al tema civil y al tema comercial y al tema penal. Entonces, si cometiste un delito y caes en las manos de un juez que se dedicó a civil, y él tiene que decir si la prueba es suficiente, y etcétera, etcétera, yo me quedo con el sistema argentino, el penalista que vivió su vida de penalista, nadie le va a enseñar lo que es analizar una prueba, y el civilista que se dedique al área de civil y al área del derecho romano y del código de Vélez Sarsfield y todo lo demás, ¿no? Ese es un tema bastante crítico al sistema israelí. Es verdad, ellos dicen, nosotros queremos saber el derecho en todas las áreas, civil, penal. Entonces, si sos juez, tenés que saber tanto penal como civil. Pero es una irrealidad, somos seres humanos, y el tipo que es un gran penalista, no le traigas los libros de Moisés Pané o el código de Vélez Sarsfield, déjalo con su teoría penalista y al revés, ¿no? Pero bueno, es una realidad. Muchas gracias, doctora Miras. La última pregunta, y pasamos al doctor, al rabino, doctor Fischel Slagen, que ahí lo hemos conectado. Cualquiera de los dos que quiera contestar, ¿cuál es la participación de las mujeres en la justicia en Israel? Buen dato, ¿no, León? Hoy leí en Ares un artículo muy importante que me acercó Alberto Reisman, que seguramente está entre el público, de una crítica que hay con respecto a las mujeres que estudian la Torá en cuanto a los tribunales o a tomar exámenes rabínicos, ¿no? Que no está autorizada, pero bueno, son métodos anecdóticos que a veces hace un poco a la cuestión de inclusión, como nosotros padecemos o también tenemos aquí en la República Argentina, que generalmente, están un poquito más relegadas y en marcha desde hace un tiempo a esta parte, con normativas justamente para equilibrar. Quizás León ahora nos puede ampliar más, que tiene amplio conocimiento en el tejido justamente de la magistratura que yo al respecto. Mira, una cosa es las leyes civiles, y un gran saludo para el rabino. El rabino comentaba que cuando una persona no le dio el divorcio a su mujer y entra al Estado de Israel, hasta incluso puede ser detenido o obligado a que le dé lo que se llama el get. Hace poco tiempo, yo diría hace como un año atrás, recibo una llamada de teléfono en hebreo, en un primer momento, y me pregunta una de las personas, les voy a decir en hebreo lo que me dijo, Ani יכול לדבר עם עורך דין ליאון אמירה, כי אני רוצה לומר שאתם, o sea, la tonada
se escuchaba como cordobesa, y me dice, mirá, hermano, me dice, me vine a Tel Aviv, y yo no sabía que mi ex mujer, yo le tenía que dar una liberación. Dice, acá estoy detenido, hermano, vení, sálvame. Este señor argentino vino a un casamiento a Israel, y él se divorció hace como, qué sé yo, 8 años atrás, y me lo pegaron, lo dejaron detenido ahí, le dijeron, hasta que no firmás papeles rabínicos, etcétera, 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 se quedó anclado allí en Tel Aviv hasta que pudo salir. El tema del derecho rabínico y el tema del derecho civil es un tema apasionante, muy interesante lo que explicó el rabino. Los tribunales rabínicos no son lo que eran hace 20 años atrás, son mucho más modernos. Casi los rabinos son como jueces en lo civil. En una época los abogados, cuando teníamos un divorcio, decíamos así: si represento al marido, vamos rápido al tribunal rabínico, porque en el tribunal rabínico el hombre tiene más derechos, y la mujer, dicen, bueno, la mujer hay que comprarle el delantal, hay que comprarle las ollas para que cocine, etcétera, etcétera. Y en el tribunal civil, si era la mujer decía, yo quiero iniciar en el tribunal civil, porque en el tribunal civil la mujer tiene más derechos. Hoy casi es muy similar, tanto en el área digamos, del derecho rabínico, como en el área del derecho civil. Lo importante, lo que tú decías, Fernando, es que yo quiero que les quede claro, Franco, en Israel, mucha gente religiosa, que son los religiosos ortodoxos que ustedes ven en Buenos Aires con el sombrero negro y los peyes y vestidos, esa gente que vive en Israel, muchas veces ellos prefieren ir a un juez religioso de manera voluntaria, no tienen la obligación, pueden ir a la justicia civil, pero ellos prefieren ir a un juez religioso, y ese juez aplica, digamos, la ley de la Torá, la ley religiosa en áreas civiles. Yo tengo a clientes que uno se pelea con el otro por un edificio que fue construido, ¿no? Y el rabino es el que lo decide. Es una cosa muy rara. Yo digo, pero ¿para qué si ustedes tienen una justicia civil? ¿Por qué fueron a la justicia del rabino? Dice, porque nosotros somos religiosos y así lo elegimos. Pero repito, es muy interesante aprender la filosofía del derecho judío, como decía Fernando, y tantas cosas que se pueden aprender, pero es muy difícil agarrarlo para un país como Argentina, que son leyes civiles, ¿sí? O como el derecho civil en Israel también hoy, o en Inglaterra, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Miras. Le damos la bienvenida al rabino doctor, entonces, Fischel Slagen. Doctor Slagen, ¿tiene audio? ¿Nos escucha bien? Sí, bueno, muy buenas noches a todos. Es un honor para mí conformar esta mesa. He atendido muy atentamente por lo menos desde hace unos 10 minutos que pude ingresar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y perdón por la desprolijidad de haber enviado un video, en fin. Así que bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la paciencia. Muy bien, doctor. Nos hicieron llegar una pregunta en concreto a raíz de su exposición, que dice lo siguiente: ¿cómo se encuentra el estado actual de los debates respecto de la aplicación de la pena de muerte y de la práctica de la eutanasia activa? ¿En dónde? En Israel. En principio, desde el derecho bíblico, la pena de muerte ya no existe más desde hace 2000 años, a partir de que se destruye el gran templo de Jerusalén, donde funcionaba lo que se llamó el Sanedrín, que era la corte de 70 sabios, que era la única que podía dictaminar penas de muerte. Se cancelaron las penas de muerte. En Israel, esto lo puede contestar mucho mejor el doctor Amiras que yo, que creo la única vez que se implementó la pena de muerte fue en el caso de Eichmann, pero digamos, no existe pena de muerte salvo en esos casos muy excepcionales. Y respecto de la eutanasia, es una pregunta muy interesante. ¿Cuántas horas tengo para responder? Pero muy brevemente, mi tesis doctoral fue justamente sobre ello.
el judaísmo en este sentido sí, de hecho la tesis que yo preparé sirvió como base para cómo se ha conformado aquí lo que se llamó la ley de muerte digna, pero desde el derecho bíblico el judaísmo define al suicida como el adulto que se da muerte intencionalmente, conscientemente y por propia iniciativa. Por ejemplo, un fumador no se lo considera un suicida, porque él, si bien puede morir de cáncer pulmonar, su intención al fumar no fue matarse, ¿no es cierto? Y así hay muchos casos, es decir, tiene que ser alguien que se dé muerte de forma intencional, conscientemente y por propia iniciativa. Muy coincidente con la definición secular de suicida. Ahora, el suicidio no patológico, es decir, intencional, se define desde la patología clínica o desde la bioética como la acción u omisión consciente y por propia iniciativa por la cual el sujeto pone intencionalmente fin a su vida, por sí mismo o asistido por terceros. Ven que es muy similar esta definición. Y por ende, a través de esta definición, tanto secular como religiosa judía, queda claro que la eutanasia como la facultad legal para darse muerte prematuramente, de forma indolora y o por compasión o por decoro personal, evitando una determinada situación o un determinado sufrimiento, no es otra cosa que un derecho al suicidio, y más aún la indulgencia por la coautoría de un homicidio en caso de que un personal sanitario lo asista. Ahora, esta definición de suicidio no solo, y el suicidio en sí mismo, no solo está prohibido para el judaísmo, sino para la mayoría, digamos, de las más influyentes doctrinas filosófico-morales, desde Pitágoras, pasando por Platón, Aristóteles, Epicuro, Plotino, y contractualistas modernos como Locke, Rousseau, eticistas como Kant, Schopenhauer, Wittgenstein, Sartre, Camus, digamos. Hay una mancomunión filosófico-religioso en la prohibición del suicidio y del suicidio asistido, incluso en la secularidad, porque implica un problema ético y moral que trasciende lo religioso. Ahora, se ha querido escindir lo que es la eutanasia activa de la eutanasia pasiva, pero básicamente es lo mismo porque frente a la intención de acelerar la muerte a un tercero o de provocarla, la diferencia es cómo se la implementa. Si se la implementa de forma activa o se omite un determinado conocimiento, la implementación de una determinada aparatología para evitar muerte prematura. Pero la intención es matar, por lo cual, desde la cuestión ética, no mide la acción, sino lo que lo mide es la intención que provoca esa acción, es exactamente lo mismo. La diferencia es cómo se le implementa. El judaísmo, en la ley judía, hay una diferencia. La diferencia radica en que, si bien está prohibido el suicidio, así como también está prohibido lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, es decir, prolongarle el sufrimiento a una persona artificialmente cuando su cuerpo ya no sustenta por sí mismo más vida y lo único que puede hacer la aparatología es mantener algunos órganos con sus funciones fisiológicas. Lo que sí está permitido es desobstaculizar aquello que impide la muerte inminente e irreversible de esa persona. Eso viene a resolver justamente en un término medio las dos prohibiciones, tanto la del suicidio como la del encarnizamiento terapéutico, en donde muchas veces para evitar una se cae en la otra, ¿no? Para evitar el encarnizamiento terapéutico se promulga un derecho al suicidio, y para evitar muchas veces el suicidio o el suicidio asistido, se impone en el encarnizamiento terapéutico. El derecho bíblico ya, desde el derecho rabínico, resuelve esta cuestión, como dije antes, desobstruyendo aquello que impide
naturalmente la muerte inminente e irreversible de la persona y por ende respetando la deontología profesional del médico, ¿no es cierto? Y no incurriendo en la asistencia a un suicida y, por supuesto, contrariando el juramento hipocrático, que era así, el principio de no maleficencia, así como también evita la prolongación del sufrimiento artificial a la persona, al paciente. Quiero ampliarte por ahí, como bien manifestó Fischer, una cuestión que tiene que ver con la pena de muerte, lo explicó Bárbaro. La única aplicación de pena de muerte fue en el año 1962 con la ejecución de Adolf Eichmann, que nos involucró a nosotros también, a la República Argentina, donde él fue capturado. Principio male captus bene detentus, como dice la resolución final de Naciones Unidas. Pero hay un segundo juicio también que tuvo que ver con Demaniuk. Ustedes en Netflix pueden ver justamente Mi vecino o algo así, la saga, que fue en 1987 también condenado a muerte, pero después de la caída de la Unión Soviética, en el año 91, aparecieron infinidades de documentos en el cual manifestaba que Demaniuk no era Iván el Terrible, Iván Marchenko, sino que era otro Iván ubicado en otro campo de exterminio de la Action Reichardt. Por eso Israel lo absolvió y no pudo hacer el segundo proceso porque la orden de extradición de Estados Unidos era para ese caso en concreto, como todos sabemos, en los casos de reciprocidad. Y la cita legal que les voy a manifestar, que tiene mucho que ver con años después, 18 años después, con el tratado justamente de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y de genocidio. David Ben Gurión en el año 50, a través de la NESE, sacan una ley contra los nazis colaboracionistas. Justamente tiene que ver con la persecución de los crímenes de lesa humanidad hasta los últimos días, o sea, la imprescriptibilidad que justamente en ese momento se venían desarrollando con ciertas fallas los juicios de segundo orden, los 12 juicios continuantes del juicio principal de Nuremberg al respecto. Con esto les di un panorama más o menos con 2 citas jurisprudenciales. Muchas gracias, doctor Fiumara. Bueno, razones de tiempo hacen que este encuentro sea finito, ¿no? Y vuelvo sobre la característica que les mencionaba de esta investigación de sistemas judiciales comparados en esta 4ª edición que tiene final abierto, ¿sí? Hay muchas preguntas que han quedado en el chat y como siempre nos vamos a ocupar de contestarlas a través del email institucional de la Fundación. En nombre de JUS y también de la Universidad del Museo Social Argentino, queremos agradecer a los oradores, al doctor Fiumara, al doctor Aminas, Rabino Schlagen. Ha sido un panel excelente, hemos disfrutado de esta exposición y ya tendremos en nuestras manos, pandemia de promedio, la edición impresa de sistemas judiciales comparados. Ahora le doy la palabra a Juan Pablo Vidal, que nos va a poner a día con las actividades de la Fundación. Y muchas gracias a todos los que hoy participaron de este encuentro. Muchas gracias a todos. Más que nada para agradecer la presencia e invitarlos a participar de nuestros próximos eventos. El martes 7 de julio a las 18 horas continuamos con este ciclo de conferencias de sistemas judiciales comparados, oportunidad en que se disertará acerca de Perú. Para eso intervendrán las investigadoras Aleli Calf y María Pialeiro, con la intervención de la doctora Janet Ofelia Telio Gilardi, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Perú. El miércoles 15 de julio a las 18 horas, también ciclo de conferencias de sistemas judiciales comparados, en oportunidad en que se analizará Francia, disertando la doctora Laura Mato y Juan Carlos Pierre Ganchegui. El jueves 16 de julio a las 16 horas, el evento titulado Sentenciar con perspectiva de género como compromiso ético en las relaciones de familia de hoy, en la que disertará la doctora Marisa Herrera, doctora en Derecho e investigadora del CONICET. Podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Baila Tov.